Buenos días a todos, mi nombre es Carlos Amanque, soy el coordinador de comunicaciones y relaciones institucionales de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Estamos desarrollando el cuarto seminario web del ciclo de seminarios web Acción Climática y Ciudades Sostenibles que lo realizamos junto a Fundación Avina y la iniciativa Action Lab. El día de hoy nos va a estar acompañando Mónica Casanovas, que es una profesional de primer nivel, es ingeniera agrónoma, trabaja hace muchos, muchos años en temas de cambio climático y temas ambientales. Principalmente su rol ha sido a través de el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, pero bueno, también es docente, investigadora y además una persona muy comprometida con la causa. Actualmente tenemos la suerte de trabajar de forma conjunta en lo que es la aplicación y la localización de los objetivos de desarrollo sostenible, que forma parte también de este ciclo de seminarios web. Así que bueno, es un honor poder contar con ella en este espacio. Eh, Ahora le vamos a dar la palabra ya para que pueda comenzar la presentación. Algunas recomendaciones para todos que siempre solemos hacer es una que por favor silencien los micrófonos para no interrumpir el ciclo, digamos, la charla y la grabación de la misma. La otra es que, bueno, la conferencia, como todas las anteriores, quedan grabadas y después son enviadas a todos junto con la presentación de los expositores, así que eso también recuérdenlo. Y las preguntas vamos a hacer al final de la intervención, preguntas que voy a ir moderando yo. Bueno, la pueden mandar y en general recomendamos que sea al final de la conferencia de la expositora para ver si hay algunos temas que realmente no terminó de tocar durante la presentación. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar acá y Mónica, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, no, bueno, gracias a ustedes, gracias por la invitación a exponer y bueno, con tu descripción de mi métier me parece que pusiste la vara muy alta, las expectativas, pero bueno, agradezco a todos su atención. Yo estuve mirando las presentaciones de mis anteriores colegas, Guillermo Piovano, Horacio y María Paz. Realmente han sido presentaciones muy completas donde se ha abordado toda la problemática de ciudades y comunidades y también las climáticas desde distintos puntos de vista, abordajes, ¿no? Desde lo jurisdiccional, desde lo académico. Entonces, lo que veo es que ha habido muy buena calidad y cantidad de información acerca de la problemática y qué es lo que se debe hacer acerca de los roles. Es por eso que mi presentación hoy tiene la intención de, digamos, de ver cómo se llevan adelante todas esas recomendaciones que hemos escuchado hasta ahora con un excelente nivel de detalle. En el evaluar el cómo, voy a tratar de basarme en algunos ejemplos concretos, por lo cual no voy a poder abordar la totalidad de opciones y para lo cual quedo disponible a través de Carlos, disponible por mail o por el medio que sea para cualquier otra consulta y profundización. Los dos temas que nos convocan, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles, cuyo objetivo es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y por el otro lado, el de la acción climática, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Estos dos objetivos dentro de la Agenda 2030, de la que ya estuvimos conversando en las presentaciones anteriores, tienen una característica, sobre todo el objetivo 13, y es el de la transversalidad de la temática. La problemática climática atraviesa todos los sectores, todas las actividades, así como ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? En las ciudades se concentran muchas de las problemáticas que hoy vamos a abordar. Por ejemplo, con el objetivo 13 en común, ¿no? Acción por el clima. Todos sabemos que hasta el momento se ha aumentado
la temperatura del planeta en alrededor 1 grado, como lo bien describió María Paz. Hay un montón de implicancias, este calentamiento global, por ejemplo, el aumento del mar, derretimiento de glaciares, acidificación del océano, un montón de problemáticas. Ahora, esta es una problemática que tiene 20 años en Naciones Unidas, los gobiernos han intentado diversas acciones en conjunto, con mayor o menor medida resultado, y el último compromiso, todos conocemos, es el Acuerdo de París, donde todos los países se comprometieron a contribuir a la reducción de emisiones para, digamos, tratar de minimizar los impactos a futuro. ¿Y esto es por qué? Dentro de las proyecciones, ¿no?, que el panel de expertos de Naciones Unidas nos informan en su última comunicación, en su último informe, el quinto, hay 4 escenarios. El más optimista, digamos, que es tratar de reducir por lo menos las emisiones a la mitad, y el más pesimista, que no es ni más ni menos seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Esa es una característica de esta problemática, el cambio climático. Digamos, el escenario más pesimista que se ve a futuro, donde la posibilidad del aumento de la temperatura de la Tierra supera los 4 grados, es seguir como hasta ahora. No es hacer las cosas 4 veces peor, es seguir como hasta ahora. Es por eso que en el Acuerdo de París todos los países se comprometieron a reducir sus emisiones, ¿no?, a contribuir. ¿Cuál ha sido el problema en el que estamos enfrentados hoy? Si bien hay un acuerdo internacional al cual nuestro país suscribió, lo que nos obliga indirectamente, quizás un municipio, una universidad, una provincia, no tiene una ley específica en cambio climático, pero todos estos acuerdos internacionales nos obligan a hacer algo. ¿Cuál está siendo la problemática hoy? Acá lo vemos, que todas las contribuciones de los países que se presentaron al Acuerdo de París, digamos, representan 1/3 de las reducciones necesarias. Esto quiere decir que hoy por hoy, con digamos, los compromisos que los países han presentado, no podemos cumplir la meta de no superar los 2 grados centígrados de aumento de la temperatura. ¿Por qué es importante aumentar en 2 grados? Que acá lo vemos en la infografía sobre el Acuerdo de París. El objetivo principal es tratar de no superar los 2 grados centígrados. ¿Y esto por qué es? Porque se sabe que alrededor, entre otras cosas, el 30% de la biodiversidad del planeta corre peligro. Y un montón de otros impactos, tal como bien lo describió María Paz en su presentación. Entonces, por eso es que en esta, digamos, es necesario resaltar la importancia de hoy tomar acciones de mitigación al cambio climático, de reducción de emisiones profundas y sostenidas en el tiempo, tal como lo dice el mensaje, uno de los mensajes principales de Naciones Unidas del panel de expertos. Hoy es necesario reducciones importantes y sostenidas en el tiempo. Sabemos que para enfrentar el cambio climático tenemos 2 actividades: mitigación y adaptación. Mitigación es reducir las emisiones, que es de lo que estuvimos hablando, y adaptación es tratar de tomar medidas para minimizar los impactos que ya sabemos que se vienen, ¿no? El sistema climático tiene una dinámica propia, y aun y cuando hoy reduzcamos las emisiones en un 100%, se estima que el sistema climático, para llegar a un equilibrio, le va a llevar unos 5 a 6 siglos. Por eso es urgente hoy tomar medidas. ¿Y por qué la importancia de estas 2 medidas? También es importante tener en cuenta el vínculo entre estas 2 acciones. ¿Y por qué? Porque a medida que aumentemos las acciones en mitigación, a futuro vamos a tener que tomar
menores medidas de adaptación. Esto es súper importante para los tomadores de decisión, ¿no? Todas las acciones que hoy puedan ayudar a reducir el efecto del cambio climático son menores acciones y recursos e impactos a futuro en temas de adaptación. Entre los objetivos, metas e indicadores del objetivo 13, acción por el clima, se encuentran diversas acciones. Mejorar la educación, en síntesis, todas las acciones tendientes a reducir las emisiones y a promover acciones de adaptación. También se habla con respecto al financiamiento, ¿no? Son metas para las cuales se elaboró una serie de indicadores para darle seguimiento y monitoreo. En el caso de nuestro país, hay identificadas 2 metas concretas relativas a incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales, particularmente a través de las emisiones de gas de efecto invernadero. Y después también, bueno, mejorar la educación, sensibilización y capacidad humana, que este curso que estamos haciendo aporta directamente a ese objetivo, a fortalecer las capacidades y el conocimiento de la problemática. Ahora, en línea, ¿no?, con los objetivos, metas e indicadores a nivel internacional y a nivel nacional, vamos con un ejemplo muy práctico, ver cómo podemos hacer algo desde nuestro lugar. Todo el abordaje que hicieron los anteriores presentadores acerca de cuáles son las cosas que se pueden hacer, hoy vamos a ver acá un poco qué implica el desafío del cómo, ¿no? Bueno, como comentaba, en línea con, para implementar una acción es fundamental en el principio tener información acerca de qué es lo que debemos hacer, en qué universo, con qué datos de base. En el tema de mitigación resulta fundamental en un principio conocer cuál es nuestro mapa de emisiones, sabiendo en qué actividades están nuestras principales emisiones, ya podemos tener una idea sobre qué actividades vamos a trabajar y evaluando en profundidad las características de esas actividades, las tecnologías que se utilizan, podemos identificar cuáles son estratégicas, ¿no?, para llevar adelante. A nivel nacional, entonces, está elaborado el inventario de gases de efecto invernadero y vemos que alrededor del 53% de las emisiones corresponden al sector energético, 39% al sector agricultura, ganadería y silvicultura, bueno, y un 4% repartido entre residuos y procesos industriales. Esto mueve un poco el tablero, ¿no? Usualmente las personas que no están, digamos, no están especializadas en cambio climático tienen temáticas como los residuos o la contaminación ambiental como u otras actividades como las mayores problemáticas ambientales. Cuando uno está hablando de cambio climático, se centra en los gases de efecto invernadero. Es por eso que cuando uno analiza la problemática, tiene que trabajar con estas proporciones. En este caso, a nivel país, con estas características. Si nosotros estuviéramos mirando un inventario de un país desarrollado, el sector energético alcanzaría 70-80%, ¿no?, que seguramente el sector procesos industriales y residuos un poco más, y mínima la cantidad de agricultura y ganadería. Esto nos muestra entonces la necesidad de contar con información de base para conocer nuestra situación real y dónde debemos trabajar. Ahora, ¿qué hicimos en la provincia de Buenos Aires? Se llevó adelante también el inventario de gases de efecto invernadero con misma metodología en línea que Nación y actualizada al mismo año. Digamos, ¿cuál es lo primero que se pensaba antes de realizar el inventario? Que la provincia de Buenos Aires tenía una situación muy parecida a la nacional. ¿Qué vemos después de realizar el inventario? Que el sector energía ocupa mucho más cantidad de emisiones, ¿no? Entonces tenemos un sector energético
con actividades en proporción al gobierno nacional con una mayor cantidad de emisiones y el sector de procesos industriales también, alrededor del doble que en el gobierno nacional, ¿no? Y el sector agropecuario, a lo contrario que se pensaba, bastante menor. Entonces acá vemos la importancia de que las distintas jurisdicciones elaboren, digamos, sus líneas de base. Es imprescindible contar con información local, cada vez de menor escala, para poder planificar y tomar decisiones a partir de ahí. Entonces, con estas actividades nosotros aportamos directamente al objetivo 13, que es acción por el clima. Pero en la elaboración de este inventario se trabajó en conjunto con universidades, con el Consejo Federal de Inversiones. Entonces, ¿qué es lo que se dio en este caso? También trabajamos con ONGs que se especializan en facilitación de procesos. Entonces, en un mismo lugar teníamos actores gubernamentales como el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, actores de la sociedad civil y academia. Entonces, trabajando todos en un mismo proyecto. Entonces, en este caso lo que estamos aportando es al objetivo 17, alianzas para lograr los objetivos. Este es un objetivo que es sumamente importante y que consideramos que digamos, como que está incluido de por sí en todas las actividades que uno lleve adelante. Hoy tratar de resolver cualquier problemática lleva indefectiblemente a una relación interinstitucional, interjurisdiccional e interdisciplinaria, ¿no? Bueno, acá está el link donde se puede acceder a esta información. Acá algunos detalles más, ¿no?, de la energía, de la información que nos provee este estudio. Y acá vemos en particular todas las actividades específicas y su grado, su peso relativo dentro del inventario, ¿no? Fermentación entérica en bovinos es una de los factores de emisión más grandes. Después vienen todas las acciones, las actividades energéticas que provocan emisiones, como el consumo residencial, las industrias de energía, transporte. ¿Por qué es importante esto? Porque en la realidad vemos que tienen gran importancia actividades de emisiones sobre las cuales en este caso es muy difícil trabajar. Es muy difícil trabajar sobre la actividad entérica de los animales. Entonces es una actividad que produce alimentos para el mundo. Entonces hay que diferenciar entre las actividades de emisiones, las actividades que tienen mayor potencial de mitigación, de las cuales es más difícil. Nosotros vemos acá como actividades de menor escala de emisión, las energéticas, pero justamente esas actividades son las que podemos trabajar fundamentalmente a través de la eficiencia energética. Por eso es tan importante identificar todas las actividades específicas para después poder ver sobre cuáles de ellas, más allá de su importancia relativa, sobre las cuales se puede trabajar. Hay tecnología disponible y es estratégico trabajar. Así como hay un inventario a nivel nacional y un inventario a nivel provincial, los gobiernos municipales ya están llevando adelante su relevamiento de información de base, sus inventarios. ¿Qué vemos aquí? Lo primero que surge, al igual que con el gobierno provincial y nacional, vemos que difieren mucho los inventarios de un distrito, de un municipio rural, a otro del conurbano, a otro del conurbano. Esta conferencia comenzará a grabarse.
Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Comenzamos? Estamos de vuelta. ¿Sí me escuchan? Sí, Mónica, te escuchamos. Ah, perdón. Lo que pasa es que me apareció un cartel de que estaban reiniciando. Bueno, específicamente el plan bio consiste en la elaboración de biodiesel a partir de aceite vegetal usado. ¿Cómo se recolecta ese aceite vegetal usado? En un convenio entre el gobierno provincial, el municipio y en este caso la participación de los establecimientos educativos, de las escuelas. Quiere decir que las escuelas se ofrecen como punto limpio para la recepción del aceite vegetal usado, con equipamiento que provee la provincia y el municipio. La provincia coordina la recolección de ese aceite vegetal usado y para su posterior procesamiento para biocombustible. En el proceso, la empresa que toma el aceite vegetal usado paga por ese producto y esos recursos son destinados directamente al establecimiento educativo, a la escuela, donde se realizó el acopio. Entonces acá tenemos varias acciones a la vez. Por un lado, entonces se reduce, digamos, la contaminación de las napas, aportando al objetivo 6, agua limpia y saneamiento. Pero también con la producción de biocombustibles se está aportando al objetivo 7, energía asequible y no contaminante. Entonces vemos cómo cada una de las acciones que vamos llevando adelante va impactando en diferentes objetivos de la Agenda 2030. En relación a otra iniciativa de alojamientos turísticos sustentables, donde la provincia de Buenos Aires reconoce en los diferentes establecimientos turísticos, digamos, realiza una evaluación de las acciones que lleva adelante en, digamos, relacionadas al medio ambiente en establecimiento turístico, ¿qué vemos entonces? Que estos establecimientos en donde se reciclan los residuos, se utilizan energías renovables y digamos, hay establecimientos donde desde su arquitectura ya están integrados a todo el paisaje natural. Vemos que estos establecimientos aportan al objetivo 12, producción y consumo responsable, al objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, ya que normalmente todas las personas que trabajan en estos establecimientos tienen unas capacidades especiales fortalecidas y también se aporta lo de S15, vida y ecosistemas terrestres. Entonces, una de las principales conclusiones, ¿no?, es que los objetivos, digamos, el adoptar la Agenda 2030 y el trabajar en función de los objetivos con metas e indicadores, funcionan como una herramienta de gestión, como una valiosa herramienta de gestión. Y vamos a ver un ejemplo muy concreto. Cuando estamos recorriendo los municipios en este proyecto de elaboración de una línea de base de conocimiento de acciones por el cambio climático, cuando nos entrevistamos con los tomadores de decisiones municipales, muchas veces no son conscientes, no se tiene la claridad de que cada una de las acciones que están tomando están aportando no solo al cambio climático, sino a objetivos particulares de la Agenda 2030. Ese es el desafío que tenemos hoy. Entonces, por eso es tan valiosa como herramienta de gestión todo el proceso de cumplimentar de identificar, ¿no? De alinear las acciones que estamos llevando adelante, de adecuar con los objetivos, metas e indicadores de
de la Agenda 2030. Un ejemplo muy concreto, llegábamos a un municipio, todos conocían la problemática de cambio climático, cuando consultábamos si estaban llevando adelante medidas en cambio climático, se disculpaban, pero sí son importantes, pero bueno, hay escasez de recursos, hay muchos problemas, faltan capacidades, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, el siguiente paso era preguntar si el municipio había cambiado la luminaria por LED. La mayoría de los municipios nos decían que sí. Les preguntábamos si estaban adheridos al Plan Bio. También nos decían que sí, y también alojamiento turístico sustentable. Cuando les mostrábamos el impacto, digamos, de esas acciones en acciones de cambio climático, ahí se tenía noción de cuánto se estaba aportando a estos objetivos y a estas acciones sin saberlo. ¿Cuál es la problemática? Que al no saberlo, por ejemplo, no se estaba cuantificando el impacto de esas acciones. No se estaba cuantificando la reducción de emisiones provocadas del cambio de la luminaria por LED, no se estaba cuantificando la reducción de emisiones de estar adherido al Plan Bio. Entonces, como vemos acá, todo lo relativo a la información, al manejo de información, tanto de información de base como la información de cuantificar, digamos, qué es lo que sucede después de implementar la acción, digamos, eso es fundamental, digamos, el conocer la información y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como herramienta de gestión nos facilita todo ese proceso, nos facilita el proceso de contar con información de base y después de poder manejar la información para poder evaluar los impactos de lo que hacemos, ¿no? Los resultados de lo que hacemos y el monitoreo posterior. Estuvimos hablando de una acción concreta de mitigación, ¿no? Como de cambio climático, perdón, como ser la mitigación. Ahora vamos a pasar a temas de adaptación. Como información de base, por supuesto, son muy valiosas todo lo que genere mapas de vulnerabilidad, mapas de probabilidad de inundaciones, tormentas severas, sequía, incendios forestales. ¿Por qué? Esto ya nos da una idea sobre qué regiones o zonas trabajar en profundidad. Con esta información de base que tenemos, ya estamos aportando también al objetivo 1, fin de la pobreza, y al objetivo 3, salud y bienestar. Porque podemos trabajar específicamente en los lugares donde los eventos extremos tienen su mayor impacto. ¿Por qué es importante esto y por qué es importante el vínculo con estos ODS que recién mencionamos? Es muy simple. Si nosotros analizamos la problemática del cambio climático, vemos que el clima es una variable fundamental en la gestión del riesgo. Es fundamental tener una visión de gestión del riesgo. ¿Y esto es por qué? Porque en la mayoría de los casos, el cambio climático trae problemas, digamos, actúa profundizando problemas ya preexistentes, no trayendo problemas nuevos. ¿Se entiende? La principal acción del cambio climático es agravar problemas preexistentes. Entonces tenemos que tener claro, por un lado, que los desastres meteorológicos e hidrológicos son los que en los últimos tiempos han aumentado en su intensidad y magnitud. Todo lo vinculado al cambio climático ha aumentado, como lo vemos en el primer gráfico, con una comparación de los años 70-90 a los últimos 20 años, ¿no? Primero, la importancia relativa de los eventos hidrológicos y meteorológicos con respecto a los biológicos, ¿no? Y después, el gran aumento de número de desastres vinculados entre hace 50 años con respecto a los últimos 20 años. Entonces, por un lado, vemos la importancia de los eventos meteorológicos e hidrológicos y su aumento en intensidad y frecuencia en los últimos años. Pero fundamentalmente, ¿quiénes están siendo los más afectados? En este gráfico podemos ver, ¿no?, de todos los desastres naturales,
vemos que los sectores de ingreso bajo y medio bajo son los más afectados, ¿no? No solo que son los sectores más afectados, que eso ya nos da una idea sobre qué sectores trabajar, sino que la caracterización, ¿no? ¿Qué tipo de eventos son los que más los afectan? Y vemos que los ingresos más altos son afectados por eventos más impredecibles y con menor, digamos, sobre los cuales podemos trabajar muy poco en cuanto a prevención o anticipación, como ser, por ejemplo, los terremotos. En cambio, si hacemos un análisis de los desastres que afectan principalmente a los ingresos bajos, vemos que son sequías, epidemias, deslizamientos, inundaciones. Vemos que es, digamos, que son eventos sobre los cuales podemos trabajar, tenemos herramientas para trabajar sobre ellos y vamos a profundizar en el cómo, ¿no? Que es el abordaje de esta exposición, tratar de avanzar un poquito sobre el cómo podemos hacer las cosas. Pido disculpas sobre la poca definición de esta diapositiva, pero quise usar exactamente una imagen que utilizó hace muchos años el doctor Vicente Barros, un referente nacional en cambio climático. Apenita se publicó el 5º informe, es más, apenita se publicó el informe especial de Naciones Unidas, del panel de expertos, sobre gestión del riesgo. Y vemos en particular que para, digamos, en el abordaje, ¿no?, de gestión del riesgo tenemos 3 factores fundamentales sobre los cuales trabajar. Uno es el evento climático en sí, otro es la vulnerabilidad y otro es la exposición. Entonces, esto, digamos, en grandes rasgos, digamos, uno piensa que el desastre natural en sí, uno no lo puede anticipar, no puede hacer mucho por modificarlo, salvo, bueno, tratar de tomar medidas de mitigación drásticas y sostenidas, así a través del tiempo, a lo largo del tiempo y a futuro, tratar de reducir los eventos climáticos extremos en mayor medida. Entonces, un objetivo de última y principal es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para tratar de minimizar los eventos extremos. Pero hay algo que está a nuestro alcance y que podemos hacer, que es mejorar el sistema de pronóstico, ¿no?, para las alertas tempranas. No podemos modificar el suceso quizás del evento en sí, pero sí anticiparnos y prepararnos. Eso es fundamental. Sobre todo, ¿por qué? Porque, tal como lo explicó el doctor Barros, tal como nos explicó el doctor Barros en su presentación. Cuando uno está hablando de agua en la atmósfera, está hablando de probabilidades, pero una vez que el agua tocó el suelo, ya tenemos un montón de herramientas para predecir exactamente hacia dónde va a ir, con qué velocidad, digamos, y de qué manera. Entonces, trabajar en la mejora de pronósticos es una acción que podemos llevar adelante y que, digamos, es una herramienta que tenemos a mano. En cuanto a vulnerabilidad, hay, digamos, objetivos muy ambiciosos como el de reducción de la pobreza, mejorar la educación, digamos, tratar de tener un desarrollo sostenible, pero algo que está al alcance de los tomadores de decisiones y de los actores involucrados en general es el de concientización, ¿no? Conocer la vulnerabilidad de los sistemas naturales y sociales con los que estamos trabajando, pero sobre todas las cosas, que esas comunidades vulnerables conozcan su vulnerabilidad, los hace proactivos, ¿no?, proactivos a un sistema de alerta temprana. No solo proactivos, hay mucho conocimiento en las comunidades locales que no está sistematizado y no está a disposición de los tomadores de decisión, y que es conocimiento muy valioso.
Por el otro lado, también toda la información relativa a la exposición de estas comunidades vulnerables, digamos, también, ¿no? nos pone enfrente de objetivos, digamos, muy importantes, ya últimos, como adaptación de toda la infraestructura o incluso de relocalización, pero hay herramientas que tenemos mucho más a mano, como por ejemplo la elaboración de sistemas de alerta temprana. ¿Qué queremos ver con todo esto? Que cada uno desde su lugar tiene herramientas en las cuales puede aportar a las acciones concretas, en particular en la acción climática o en general contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a tomar otro ejemplo, en este caso en una diapositiva del colega Horacio Martino, ¿no? Donde cuando describe, por ejemplo, un proyecto de gestión de Lincoln, hace referencia a la alianza con la participación ciudadana y al plan de contingencia de desastres. Un poco lo que hablamos es en función de esto. Digamos, ¿qué quería comentarles en particular con respecto a esto? En una presentación del arquitecto Macro Coscanciani, que es responsable en nuestro organismo del tema de ordenamiento, de planeamiento y ordenamiento ambiental como instrumento de la política ambiental, ¿qué es lo que vemos? Que es un instrumento de planificación, función del Estado, que interviene en la localización de actividades productivas de bienes y servicios, en el aprovechamiento de recursos naturales y en la localización de los asientos humanos. Entonces, ¿qué quiero mostrar acá? La importancia, ¿no?, del ordenamiento territorial ambiental en toda esta planificación, ¿no?, en todo este sistema de planificación. Fundamentalmente, en este caso, trabajando y promoviendo acciones de carácter preventivo. Creo que es uno de los principales desafíos que tenemos en toda esta problemática, y es tratar de utilizar la información de base, la información surgida de las acciones para retroalimentar, ¿no?, y empezar a tratar en lo posible de desarrollar acciones de carácter preventivo. En particular con este ejemplo, ¿no?, un plan de ordenamiento ambiental territorial que se hizo en Balcarce. Productos resultantes se tuvieron programas de educación para el ordenamiento territorial, programas de valoración de la naturaleza y los servicios ecosistémicos, un programa de manejo integral del agua, de agricultura y ganadería sustentable, de emprendimiento productivos e intensivos y familiares, de producciones agroecológicas e infraestructura. Hubo toda una etapa de diagnóstico y después una etapa de propuesta, con diversos actores intervinientes. Lo importante es mostrar que fue un proceso, ¿no? Acá tenemos donde participaron 5 instituciones asociadas, 6 localidades, no solamente la ciudad principal, en la que viven más de 8.000 habitantes. Fueron 3 años de trabajo. Digamos, esto es fundamental. Digamos, si esos 3 años de trabajo coincidían, digamos, con una elección gubernamental en el medio, digamos, lo que vemos es que todo este trabajo interinstitucional, una de las principales cosas que logra es la continuidad de los procesos. Por eso es tan importante trabajar de este modo, y lo consideramos que es un desafío. Digamos, el trabajo integrado entre diversos actores, que es uno de los principales puntos sobre los que se apoya la Agenda 2030, lo que permite es la continuidad de procesos más allá de cambios de gestión o de cualquier otro movimiento de actores de un sector. Se realizaron 20 talleres participativos y se contó con el asesoramiento y participación de más de 90 técnicos, científicos y profesionales. Digamos, ¿qué queremos mostrar con esto? Hay veces que para mostrar una acción hay muchísimo trabajo de muchísima gente atrás, pero por sobre todas las cosas, coordinado. Es una acción
coordinada, y para eso es fundamental que las instituciones que intervienen tengan un diálogo y tengan una vinculación. Antes de pasar al siguiente tema, les quería mencionar que recordemos bien este ejemplo de Balcarce para ver más adelante cuál es, digamos, el cómo se puede llegar, digamos, a estos procesos exitosos. Cuando hablábamos de información, les quería mostrar en toda la problemática del cambio climático por qué hoy tenemos tan claro cuáles son los impactos y cuáles son las proyecciones y qué es lo que puede pasar, y para ello qué es lo que debemos hacer. Vemos acá que en la década del 80, 90, cuando se comenzó con todo el análisis y el abordaje de la problemática del cambio climático, acá vemos en amarillo la cantidad de, digamos, publicaciones referidas a cambio climático que había en esa época. Vemos entonces en todo el gráfico la cantidad de publicaciones en amarillo en la década del 80-90, en rojo ya vemos la década del 90-2000 y en azul en los últimos años. Entonces, primero y principal, vemos la importancia de contar con información para después poder realizar diagnósticos y proyecciones. Pero ¿qué vemos también en este gráfico? La tremenda asimetría en información. Vemos en Estados Unidos y en Europa la cantidad de información con respecto a Sudamérica y Sudáfrica. ¿Esto qué nos muestra? Que además de ser los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, los más vulnerables al cambio climático, por, digamos, tener menores capacidades y menores recursos para enfrentar los impactos, vemos que además se tiene menor información para, digamos, poder realizar todos los procesos de diagnóstico y planificación. Ese es un desafío y por eso es tan valiosa y tan importante la alianza con la academia y las organizaciones de la sociedad civil que elaboran información. Entonces, por todo lo anterior, ¿qué es lo que vamos viendo? Que hay una imperiosa necesidad de identificar, acciones locales. ¿Por qué? Todos vimos que la mitigación es una acción global. Todos necesitamos, todos estamos obligados a reducir emisiones, todos los países presentaron sus contribuciones, pero hay un principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, ¿no? En virtud del grado de responsabilidad y de volumen de emisiones. Pero ¿qué pasa? La adaptación es una acción fundamentalmente local y para lo cual se necesita información y es uno de los principales desafíos. Contar con información de base que cuando nos encontramos que a medida que reducimos la escala, ¿no?, del universo sobre la cual trabajar, sea un territorio, sea un sistema natural o humano, vemos que es mayor el desafío de encontrar o generar información para poder tomar decisión local con impacto local. Ya vimos el tema de, digamos, con respecto a esto en particular, tenemos un ejemplo de una tesis de alerta temprana. Hay una tesis de un estudiante de una universidad del conurbano que elaboró un sistema de alerta temprana, digamos que hizo todo un trabajo estudiando qué elementos debería tener un sistema de alerta temprana para el municipio donde está localizada esa universidad. Eso es una herramienta muy valiosa de alto impacto local y simplemente demandó la coordinación de la universidad, del estudiante, de la docente directora de esa tesis, de las autoridades municipales y de las autoridades provinciales para coordinar, ¿no?, un sistema de alerta. Entonces vemos cómo un trabajo de tesis de un alumno de unos 4 o 5 meses de duración redundó en una herramienta concreta y de alto impacto local.
Por el otro lado, un ejemplo, ¿no? Unos proyectos PIO, unos proyectos, una convocatoria a proyectos que realizó la Universidad de La Plata, digamos, una convocatoria a trabajar sobre problemática de inundaciones, pero ¿cuál fue la particularidad? Para presentarse a la solicitud de subsidios para esas investigaciones había que cumplir dos requisitos extras a los tradicionales. Uno, que sea interdisciplinarios, digamos. Y el segundo requisito era que dentro de las actividades se encuentre incluida, digamos, el compromiso de una institución pública que llevara adelante, digamos, que sea tomador de la información generada. Eso demandó todo un trabajo, en algunos casos nos comentaban los investigadores, le llevó más tiempo coordinar, ¿no? Y la acción entre los diferentes investigadores de las diferentes unidades académicas y el encontrar la institución, ¿no? Que sea autoridad de aplicación en la problemática y que sea tomadora de decisión de ese proyecto. La institución, para que sea tomadora de los resultados de ese proyecto, tiene que haber, digamos, desde la elaboración misma, por parte de los investigadores, tenía que tener en claro cuál era la problemática, cuáles eran los problemas y desafíos que tenía el tomador de decisión y qué información necesitaba para trabajar en esas acciones. Entonces, fue necesario poner en línea, ¿no?, lo que podía hacer la academia y lo que necesitaba que se haga desde la institución oficial. Entonces, esos proyectos fueron muy novedosos y, digamos, y solamente con la inclusión de dos artículos, ¿no?, de dos requisitos extras en una convocatoria a proyectos de investigación, ya vimos cómo se pudo resolver y conseguir resultados de proyectos con alto impacto local. Entonces, la reflexión es que estamos ante un desafío de elaborar una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático, que sea la sumatoria de iniciativas locales y provinciales, donde se trabaje en un proceso de construcción de consenso en procesos participativos, como lo vimos en el ejemplo de Balcarce, digamos, 3 años de trabajo con un montón de actores y significa comenzar sobre la consigna, sobre, digamos, comenzar a trabajar sobre lo que nos une, ¿no?, sobre las necesidades que tenemos en común y sobre los deseos que tenemos en común, que muchas veces son muchos en más cantidad y más profundo que las diferencias que puedan surgir a futuro. Ese es un desafío. Cuando reunimos a diferentes actores de diferentes lugares, lo usual es que conozcamos las diferencias que tenemos, ¿no?, entre el sector académico, la sociedad civil, la empresa. Tenemos diferentes intereses y conocemos las diferencias, ¿no?, que nos separa. Pero lo difícil es encontrar lo que nos une. Y muchas veces son mucho mayor, digamos, son mucho más las cosas que nos unen, los objetivos y los deseos últimos, como vimos en este caso, en particular los 17 objetivos de la Agenda 2030, es algo que nos une a todos, a los diferentes actores. Entonces, en todo este proceso tenemos el desafío de trabajar interinstitucionalmente, interjurisdiccionalmente e interdisciplinariamente. Y en particular, y viendo el público que está, digamos, tomando este ciclo de seminarios web, vemos que la academia y las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol fundamental en todo esto como agentes de vinculación. Entonces tienen un rol fundamental como agentes de vinculación entre el sector privado, entre el sector público, con la comunidad. Es por eso que mi agradecimiento a los organizadores de este seminario y a todo el esfuerzo que están desarrollando en particular estas instituciones y en general todas las instituciones por jugar este rol, ¿no? El rol de agente de vinculación y de generador de espacios de intercambio
y de compartir experiencias. Bueno, finalmente, digamos, quería mostrar que hay mucha información disponible para quien empieza recientemente desde cada sector en estas temáticas. Hay herramientas muy valiosas, así como están las guías de adaptación de ODS en los gobiernos provinciales y locales, también lo están para el sector privado y para el sector académico. Hay guías específicas también en cada objetivo en particular. Finalmente quería, bueno, comentarles de que hay un congreso en la universidad donde me desempeño como docente, Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental, pero bueno, con la particularidad que la charla, que la primer exposición de apertura va a ser vinculada a temas de Objetivo de Desarrollo Sostenible y todo lo vinculado con el desafío de ambiente y tecnología. Entonces los invitamos a participar del Congreso y a enviar sus trabajos, que estoy, por lo que vi, por el staff de inscriptos en este seminario, son personas muy comprometidas y que tienen muchísimo para aportar en este congreso. En este congreso ya se superaron, digamos, se esperaban alrededor de 100 trabajos presentados y ya van más de 260 trabajos. Así que bueno, los esperamos. Finalmente, para quienes todavía no lo bajaron en su celular, está la aplicación sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible, cuya principal, digamos, una de las cosas más valiosas que tiene, es que comparten permanentemente iniciativas en los distintos objetivos, desde el lugar de todos los actores, pero fundamentalmente mostrando también cómo se relacionan cada acción en todos los objetivos, metas e indicadores a los que aporta. Finalmente, como haciendo referencia a Galeano, como lo hizo María Paz, en este caso con un mensaje mucho más corto, ¿no? Mucha gente pequeña, como los que estamos en este grupo, en lugares pequeños como en nuestra computadora y en el espacio que han generado estas instituciones convocantes, haciendo cosas pequeñas, podemos cambiar al mundo. Yo creo que eso es fundamental, saber digamos, la importancia del trabajo de cada uno, sin dejar de reconocer las grandes responsabilidades que tienen las grandes instituciones, las grandes empresas, ¿no? Y recordando el objetivo último, ¿no? No dejar a nadie atrás. Creo que es nuestro principal compromiso, no dejar a nadie atrás. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Mónica, muchas gracias por la intervención. Bueno, como siempre, un gusto poder contar con tu experiencia y con tu información, en este caso para el ciclo que estamos desarrollando desde la Red de Municipios frente al Cambio Climático. Algunos comentarios respecto de tu presentación que me parecen importantes, que tienen que ver con, focalizar un poco algo que no se ha trabajado tanto en cuanto al tema de cambio climático como son los procesos de adaptación. Es esencial, y eso lo vimos a partir del Acuerdo de París, que se establece la necesidad y la urgencia de seguir trabajando en las cuestiones de mitigación, pero enfocarnos también en el riesgo y la vulnerabilidad, y principalmente en las poblaciones más vulnerables vinculadas a los temas de adaptación. Está muy claro que son los más vulnerables los que sufren de forma mucho más directa y bruscamente los impactos del cambio climático, y que además tienen menos herramientas, tanto en lo económico, en lo institucional y estructural, para poder paliar esas situaciones en particular. Así que el tema de adaptación va a ser una de las conferencias que va a continuar respecto de este ciclo, que lo va a dar la gente de la Dirección Nacional de Cambio Climático de la República Argentina, con la idea de ver cuáles son los proyectos que se están desarrollando y poder tener herramientas mucho más concretas para planificar los temas de adaptación, que un poco nombraste vos, los temas de alertas tempranas, planificación territorial y demás. Nos parece importante también citar el tema de la participación ciudadana, la participación institucional y la vinculación con el sector académico. Hasta ahora el sector académico ha sido el gran transformador respecto de los impactos científicos del cambio climático, o sea, los estudios que se han avanzado y se han coordinado, el sector ha sido el que ha
institucionalizado la problemática, y lo que falta todavía, y eso es lo que intentamos nosotros de la red de municipios, es articular ese mundo académico con los tomadores de decisiones, ¿no? Es fundamental que haya un diálogo continuo, que haya un diálogo de entendimiento entre quienes producen la información, conocen los temas, cuáles son los riesgos, hacen los estudios, y las personas que toman las decisiones, y hay millones de ejemplos que podemos dar respecto al tema. Nosotros queremos fortalecer eso a través de estos espacios. La red viene trabajando con el organismo donde Mónica se encuentra desarrollando también. Hemos trabajado en algunas experiencias que vamos a conocer también dentro del ciclo, que tiene que ver con los planes locales de acción climática. Y por último, hay dos cuestiones que a mí me parecen importantes también citar, que tienen que ver con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ambos acuerdos, que son políticas diagramadas a nivel internacional, representan acciones ampliamente consensuadas por parte de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Entonces, partimos de una base muy amplia de consenso y de debate y de articulación, en el cual, bueno, nosotros a nivel local, institucional, desde una empresa, desde un gobierno municipal, podemos desarrollar acciones en el marco de estas dos grandes temáticas. Así que, bueno, esto era un poco el tema. Creo que falta seguir trabajando y fortaleciendo del lugar que nos toque la articulación esencial, como dijo Mónica, de las políticas públicas con el sector académico, con las instituciones de la sociedad civil, y en todo esto que previamente hablamos, tiene un rol central, como al menos lo vemos nosotros, las cuestiones de los gobiernos municipales, ¿no? Los gobiernos municipales son quienes toman muchas decisiones diarias, quienes se vinculan de forma directa con la ciudadanía, con el vecino, con las instituciones territoriales y locales. Sabemos que dentro de la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen un rol central, porque muchas de las acciones que deben desarrollarse, muchos de los compromisos asumidos, se vinculan directamente con la gestión y la intervención y el accionar del gobierno municipal. Entonces, ahí hay todavía un proceso por desarrollar. Muchos están comenzando a dar pasos en ese sentido, y nosotros, bueno, pretendemos seguir acompañando ese proceso. Bueno, agradecemos a Mónica por la participación. Nosotros le vamos a compartir la presentación de ella, como siempre, le vamos a mandar la grabación y le vamos a mandar el contacto también de la expositora, para que, bueno, se puedan comunicar con ella. Así que, bueno, Mónica, muchas gracias nuevamente, y muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria y por el trabajo tan importante que están haciendo. Muchas gracias a todos, hasta luego.